Totalmente humillados quedaron exfutbolistas como Faustino El Tino Asprilla, Camilo Zúñiga y el mismo Carlos Valdés. Personajes que supieron vestir en su momento la camiseta de la Selección Colombia, gente que nació sin nada en la vida, pero que pues gracias al talento en el fútbol lograron todo y se olvidaron principalmente de sus raíces. El pueblo colombiano estalló contra ellos y les cantó la tabla. Pero ojo, que eso no es lo único. Ya habíamos visto en un capítulo anterior el proyecto Júpiter. El proyecto Júpiter de señal investigativa, que es un proyecto liderado por un exministro de Álvaro Uribe Vélez y que está haciendo supuestas charlas en empresas para meterle primero miedo a los empresarios, miedo a los empleados sobre la posible presidencia de Iván Cepeda Castro, además de un trabajo en redes sociales muy robusto para tratar de posicionar, en este caso, la campaña de Paloma Valencia y ellos ganar la presidencia de la República. Aquí, lo grave de este asunto es que está involucrado el mismo Faustino Asprilla junto con su mejor amigo, que es mejor conocido como Karen Monja, que están ejecutando esta estrategia y que de manera profesional es publicista. Así que debemos prestarle atención a este fragmento de cómo caen estos futbolistas que en su momento decían representar al pueblo colombiano, pero que ahora que han obtenido todo, se olvidan de sus propias raíces. Situación bastante grave porque de verdad estos ídolos de papel terminan cayéndose. Pero antes de irnos con este fragmento, como les digo, miren, ellos están manejando Piper Group, el señor Caremonja y las diferentes estrategias de marketing digital para el posicionamiento, en este caso, de Paloma Valencia. De Paloma Valencia. La vaina, o sea, la vaina es tan grave que el mismo abogado de Abelardo del Esprilla, que es el señor Germán Calderón, él lo compartía en sus propias redes sociales. Miren, urgente, el programa Raya Señal Colombia acaba de afirmar que existe un proyecto llamado Júpiter para afectar las elecciones presidenciales y denuncia la silla vacía como aliado de ese proyecto. Ojo, no lo digo yo, lo dice ese programa. Vean la parte que logré grabar. Y este señor es el abogado de la campaña de Abelardo El Espriella. O sea, están armando todo el plan para que gane, en este caso, Paloma Valencia. Lo podemos ver. Aquí está ese señor trinando y trinando. Te invito a que veas el programa de Raya y Señal Colombia, lo acaban de publicar. Denuncian un proyecto llamado Júpiter para alterar las elecciones y dicen que la silla vacía hace parte de este complot. Pero antes, señores, antes de irnos con esa información y de seguir, obviamente que el espectáculo con Faustino el Tino Asprilla era evidente, señores. Miren, hay candidatos que siembran futuro y otros que parecen jardineros de cementerio. Todo lo dejan parejito y enterrado. Colombianos firmes, arrepentidos e indecisos, hagamos todos equipo y salvemos a Colombia de estos enterradores. Y compartía esta imagen de Iván Cepeda, incluso esta del presidente de la República, Gustavo Petro, e Iván Cepeda. Ante este tipo de circunstancias, ante este tipo de ataques, pues el pueblo colombiano no se guardó absolutamente nada. Y miren uno de los tantos comentarios que le dejan al Tino Asprilla. Qué triste leer esto de un personaje que si la vida no le hubiera dado esa posibilidad de jugar bien al fútbol, estaría vendiendo chontaduro en Tuluá. Nació negro, pobre y feo y ahora se cree de mejor familia. Ojo con toda esta información que le estamos compartiendo a Colombia y al mundo. Me imagino a su jardinero ideal,
Uno que aparte de dejar el jardín bonito, tenga en su haber 6.402 jóvenes o jardines de experiencia. Todos con las botas al revés. Me pregunto en qué momento usted se olvidó de raíces y cree que el amo se volvió amigo a pesar del grillete en su pierna. Es que no le perdonan una al Tino Asprilla. Este HP siempre ha sido bruto desde niño, de hogar humilde, pero con mentalidad arribista y con esa mentalidad típica de los mafiosos. Plata es plata. Vean, y lo podemos ver. Sí, salvemos a Colombia de futbolistas ignorantes y que se quebraron cuando gobernaban presidentes de derecha. Ahí lo podemos ver. De verdad, esa es la actitud. Eres afro y traicionas las causas de siglos y siglos de esclavitud. Te dieron unos dólares y ya te sientes blanco. Qué vergüenza. Gente como tú y Polo Polo son una vergüenza. Y lo podemos ver. Don Nefaustino, le dicen, Don Nefaustino. ¿No se ha puesto a pensar que mientras usted se pone a tuitear babosadas, puede estar perdiendo millones por la falta de administración y auditoría de todas sus empresas? Vea, y le dicen de todo, negro blanqueado, aparecido. Bueno, lo podemos ver. En Tuluá no sos nada, solo un ídolo que se hundió en el mundo del traqueteo. Bueno, acuérdese más bien con cuántos enterradores se reunía en su finca, donde estaban los uribistas. Bueno, levantado, se le olvidó de todo lo que vivió con su familia. Increíble, hay ídolos de barro en decadencia y usted es uno de esos. Lo podemos ver. Incluso vean, Mafe y su mascota y hacen referencia al Tino Asprilla. Solo hacía falta que el eunuco mental de el Asprilla viniera a rebuznar sobre lo que no entiende. Y podemos ver ese tipo de acusaciones. Igualmente, Faustino Asprilla seguía compartiendo videos de las diferentes cuentas en su perfil de X atacando a Iván Cepeda. Otro que se cae, Camilo Zúñiga, vean, con Paloma Valencia. Este señor que jugó en Nacional, lateral derecho de la selección Colombia. Y véanlo, Camilo Zúñiga, señores. Y no solo Camilo Zúñiga, también Carlos Valdés, el central. Carlos Valdés, que creo que jugó en el América. Carlos Valdés y jugó también en Europa, que hacía dupla de centrales en su momento con Yepes en la selección Colombia. Ahí estaba. Pero vean, este es el Caremonja. El Caremonja, el mejor amigo de Faustino Asprilla, y que atacaba al presidente de la República a través del colombiano, de Caracol. Y bueno, lo podemos encontrar en sus propias redes sociales. ¿Y por qué esto es fundamental? Vean, Tino Asprilla. ¿Por qué? Porque él presuntamente está detrás también con una empresa para la realización del fraude. Aquí se los tengo. Mírenlo. Como se los mostraba al principio. Pero los voy a dejar completo para que ustedes entiendan este fragmento y lo fundamental que es para que Colombia y el mundo conozcan la calidad de estos ídolos de papel que tienen. Este artículo desató una crisis al interior de la Liga contra el Silencio, una alianza de 16 medios independientes en donde el artículo fue publicado sin consultar su contenido a los medios aliados. Es decir, La Silla Vacía escribió y publicó una investigación de su redacción para hacerla pasar como parte de una alianza, pero no era así. La editora de la Liga, la periodista Juanita Vélez, renunció ante los reclamos de los medios aliados. Antes, Vélez fue periodista de La Silla Vacía. Había trabajado intensamente con la Fundación Ideas para la Paz y es muy cercana al excomisionado de paz, Sergio Jaramillo. Entonces, Juana, bienvenida. Qué rico tenerte aquí. Juanita Vélez fue periodista de La Silla Vacía varios años, fue editora de La Silla Sur, que era la oficina que teníamos en Neiva y desde la cual Juanita pues hizo un gran cubrimiento de toda la transición que tuvieron las FARC a partir del acuerdo de paz. ¿Tú llegaste allá en qué año, Juana? 2017. El candidato Iván Cepeda solicitó formalmente a La Silla Vacía la rectificación de este y de al menos otros 2 artículos publicados durante la campaña.
Uno sobre un evento con comunidades religiosas donde el medio afirmó que él reunió a los asistentes cuando en realidad fue invitado. Y otro sobre una reunión en Palacio, donde el medio aseguró que se discutieron asuntos de su campaña, a lo que Cepeda respondió: los asuntos de mi campaña no se discuten en la Casa de Nariño. A estos contenidos, presentados como investigaciones independientes, también se suman los de opinión. Iván Cepeda, candidato a la presidencia del Pacto Histórico, no puede simplemente pensar que están llegando por primera vez al poder. Tiene cosas para explicar, tiene cosas para decir sobre lo que ha hecho el gobierno, pero además él tiene responsabilidad porque fue quien diseñó una política pública que fracasó estrepitosamente y sobre la cual hay preguntas que en últimas terminaron en el desenlace de el magnicidio contra el líder de la oposición en el Congreso. Quien habla allí es Carlos Cortés, columnista permanente y asesor legal de La Silla Vacía, quien al igual que Bermúdez recurre al mensaje de indignación que genera el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, para nuevamente endilgar la responsabilidad al candidato Cepeda. Tras las críticas que le llovieron, Cortés eliminó de sus redes sociales dicho video. Que fracasó estrepitosamente. El proyecto Júpiter de Bermúdez tiene una etapa fundamental: el monitoreo e interpretación de emociones y percepciones que se hacen de los usuarios en redes sociales. Esa tarea está a cargo de la compañía Baos y Orozco, una firma que tiene como propietario a Mateo Gómez Baos, otrora estratega de comunicaciones del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Gómez Baos fue señalado en 2017 en informes periodísticos de haber ordenado a un equipo de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín durante la administración de Fico Gutiérrez la creación de 200 perfiles falsos en la red social X para favorecer la imagen de Fico Gutiérrez y para atacar al entonces senador y candidato presidencial Gustavo Petro. Es decir, Baos y Orozco es la firma encargada de ejecutar lo que hace más de una década hizo la famosa consultora británica Cambridge Analytica, la cual en 2014 obtuvo de manera indebida los datos de hasta 87 millones de usuarios de Facebook a través de un test de personalidad. Así, construyó perfiles psicográficos detallados de los votantes y creó anuncios personalizados para tocar emociones y miedos específicos de las personas. Esta estrategia se usó principalmente en la primera campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. Por ejemplo, una de las promesas clave de Donald Trump era defender la segunda enmienda, el derecho individual a portar un arma. Entonces, el puntaje de los 5 grandes de un usuario dictaba qué anuncio aparecía en su muro. Por ejemplo, la aventurera, la persona de mente abierta, a menudo impulsiva, a veces nerviosa, podría haber visto algo como esto. Un anuncio con el mensaje de que la libertad debe estar protegida de amenazas externas. En el frente publicitario, según el ex canciller Bermúdez, está Piper Group, agencia. Bueno, miren, aquí es donde queda al descubierto Faustino el Tino Asprilla junto con Caremonja. Según el ex canciller Bermúdez, está Piper Group, agencia cuyo director creativo es Víctor Manuel Osorio Guzmán, el famoso actor conocido como Caremonja. Mientras que en el frente de la generación de contenidos, es decir, en la producción directa de los mensajes, aparecen Trending Lab y el proyecto comunicativo digital aparentemente independiente Economía para la People. Es decir, el proyecto Júpiter tiene mucho dinero y muchos aliados con miles y miles de seguidores. En síntesis, el proyecto Júpiter es la apuesta del ex canciller Bermúdez para que el expresidente Álvaro Uribe retome el poder este año, pero elaborando mensajes y transmitiéndolos a los colombianos a través de sus celulares, valiéndose no solo de las redes sociales, sino de medios de comunicación que aparentan ser independientes. Todo para generar indignación alrededor del gobierno y miedo e incertidumbre sobre el futuro del país. Ahí estaba lo que les anuncié. El tema de Caremonja, de Faustino el Tino Asprilla y cómo quedan al descubierto en estos planes. Incluso esta mañana del 20 de abril del 2026 se presentaron los amigos de la revista Raya en RTBC en el Calentado
Y ojo con lo que siguen revelando. Miren esto. Bueno, exacto. Entonces hablemos de esa Exacto. estrategia para contar. Esa diapositiva que la podemos profundizar porque me parece que es fundamental, es la que tiene las 3 palabras clave de esta estrategia. Muy bien. Si la Miedo, podemos ahí buscar, indignación perdón, incertidumbre, sí. si podemos buscar la Proyectar lámina, y ahora sí, qué pena que lo interrumpí. Sí, no, tranquilo. ¿Cuáles son las tres los tres, palabras? las 3 palabras clave, digamos, o los 3 problemas de conciencia que plantea Jaime Bermúdez, ¿no? Porque hay que hacer nuevamente el perfil de Jaime Bermúdez. Jaime Bermúdez no solamente fue ex canciller de Uribe, antes de ser ex canciller fue el gran estratega que puso a Uribe a ganar en la primera vuelta ahí y está. que le permitió ganar la reelección. Ahí Fase están 1, las fase fases 2, que sí. presenta Jaime Bermúdez en esta reunión privada: aumentar conciencia, evidenciar el descontento de los votantes frente a los pobres resultados del gobierno, evidenciar la narrativa confrontacional del gobierno, que es otra de las fases, aumentar la indignación frente a las libertades en riesgo, y aquí viene visibilizar a los responsables, ponerle cara, y los 3 problemas: miedo, indignación, incertidumbre. Y una cosa muy importante, y es que le preguntábamos a Jaime Bermúdez por qué él garantiza esto: no se darán nombres de ninguna empresa. Ajá. ¿Sí? Entonces él dice, no, porque entonces el proyecto es de los empresarios que impulsan la democracia y las libertades. ¿Sí? Entonces se camufla esa estrategia dentro de un discurso de democracia, que es lo que está diciendo la silla vacía. Claro. Contradictoriamente, a nosotros ahorita vamos a revelar un dato aquí en el calentado, y es: ella le dio una entrevista anoche a la revista Semana hablando del tema y dice que solo ha recibido 24 millones de pesos del contrato que intermedió Bermúdez con la silla vacía con Pro Bogotá. Y eso no es así. Es mucha más plata la que ha recibido la silla vacía. Entonces, ahí para recapitular y para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, el plan Júpiter tiene 2 componentes. Uno, que es lo que veíamos ahí, la comunicación externa digital, que es crear una narrativa contra el gobierno y emberracar a la gente Sembrar contra miedo. el gobierno nacional y sembrar miedo. Y la otra es capacitar personas en empresas privadas a través de talleres para implementar este tipo de narrativa. ¿Es así? Ahí está bien, pero entonces aquí viene la pregunta, Edison y Karen. Pues porque uno podría decir, bueno, pero hasta acá no hay nada raro, porque pues finalmente es una persona que está dando talleres y está enseñando a la gente y está, Sí, bueno... suena puede- inofensiva la palabra Exacto, taller. exacto. Es una iniciativa de la empresa privada. y Exacto, sí, entonces por eso. tienen derecho, Pero entonces aquí, ¿no? ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? O sea, ¿cuál sería el delito que se está configurando acá? Porque se habla de constreñimiento electoral. Sí, el constreñimiento, de hecho, podemos escuchar al ministro del Trabajo en un ratico. El constreñimiento se da porque de alguna manera los trabajadores están siendo llevados, digamos, de alguna manera con engaños a esos talleres. Digamos, esos engaños pueden ser: vamos a dictar un taller sobre democracia y libertades. Pues es un... Inofensivo, bastante inofensivo. amplio. Ahí puede defender la caber democracia, cosas. defender Claro. las libertades de los ciudadanos, pero eso tiene sin duda un ingrediente que es el manejo político y el mensaje político Entonces para manipular. Jaime Bermúdez dice, no, Claro. es que yo no voy a hablarles de candidatos, no hablemos de nombres, Exacto. les dice a los empresarios en el Valle, pero sí vengo a hablarles Claro. del perfil que este país necesita. Del tipo Entonces de le decimos, liderazgo que necesita exacto, el país. ¿cuál es el Exacto. tipo de liderazgo que necesita el país? ¿Cuál es el tipo de liderazgo que necesita el estratega, el viejo estratega del expresidente Álvaro Uribe? No, claro, Claro, y esto Julián. en el contexto de unas elecciones, por supuesto que tiene que... Pues generar tiene este connotación tipo de total. Ahí estaba. Ahí estaba. Bastante delicado. Absolutamente clara. Pero Edison y Karen, yo les quería hacer una pregunta aquí, ya que estamos hablando de cómo están constriñendo al trabajador. Pues aquí hay otro aspecto muy importante, y es el del tema de las iglesias evangélicas, que me imagino que también de una u otra manera van a darles estas charlas, aunque bueno, ya de pronto no se necesita tanto esa charla, porque todos
Las ovejas hacen lo que les dice el pastor. Esos son... Ese público objetivo no está ahí sí, y esta es una palabra importante, metido dentro de lo que Bermúdez llama Proyecto Júpiter. Público objetivo de las iglesias está más hacia Abelardo, digamos, está conquistando más esos votos. En este caso, que es lo importante remarcar, el público objetivo, dice Bermúdez en estas charlas, que no son tan públicas, ¿no? Hay que decirlo, no hay registro de esto en redes sociales. Accedimos a esta información por gente interna, porque a quien él le estaba dando la charla eran empresarios de la infraestructura, es decir, esos empresarios que tienen constructoras, a esas personas para que se sumaran. Y les decía, ustedes no son el público objetivo. Exacto. Son sus trabajadores, son sus empleados. Para que ustedes vayan a llevar los mensajes. Pequeños, claro, ahí es donde están los votos. Exactamente. Claro. El pueblo. Y es que ellos saben que tienen la pelea perdida con el pueblo. Por eso es que quieren llegar a esos estratos, al pueblo trabajador. Pero el pueblo trabajador ha cambiado en Colombia. Sí. Y bueno, una muestra de eso es que está denunciando esto que le están haciendo, ¿no? Eso. Grabaron y denunciaron esto, si no supiéramos, claro, no solamente pasa en Cali, también en Medellín, también en Bogotá. De hecho, la constructora Capital capacitó a casi 7.000 de sus empleados a través de los talleres. 7.000. 7.000. Claro, eso le iba a preguntar. Esto es solo lo de Cali, pero esto debe ser a nivel nacional. Claro. Sí, Lo de Cali es un modelo, pero es todo. Exacto, es la estrategia que estamos viendo. De hace varios meses, sí. Querida Karen. Sí, William, yo quería que precisamente mostráramos, escucháramos además lo que nos dice el ministro del Trabajo de esta serie de denuncias que viene recibiendo el ministerio, como les mencionaba, antes de las elecciones del 8 de marzo para Senado y para Cámara, pero que se han intensificado en estas elecciones de cara a la primera vuelta presidencial. Hechos que constituyen acciones de constreñimiento electoral contra los trabajadores. Un constreñimiento que es protagonizado por los directivos de las empresas o por los propios empleadores que obligan a los trabajadores a que, por ejemplo, asistan a reuniones con determinados candidatos, a que tengan que ellos instalar la publicidad de esos candidatos en los sitios de trabajo. Una suerte de decisiones que obstruyen o que presionan a los trabajadores a escoger una u otra opción en contienda por la presidencia de la República. Y nosotros estamos tomando nota y vamos a aperturar investigaciones en relación con estos hechos. Y adicionalmente vamos a compulsar copias a las autoridades respectivas, en este caso a la Fiscalía, porque el constreñimiento electoral es un delito, y a las autoridades electorales porque son prácticas que están favoreciendo a determinados candidatos en esta contienda electoral. La estrategia es clara. Claro. Sí, es que más claro no... Ahí estaba, todas las posiciones, desde el mismo ministerio, desde los mismos investigadores, incluso desde el tema de Faustino, el Tino Asprilla y demás. No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y pues ayudarnos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.